Bueno, hermanos, ya saben por qué dijo que era de lo mejor que había oído, si me quiere como hijo. Es la verdad, hermanos, ya oyeron. Broche de oro, es un papá hablando de su hijo, ¿ya ven? Broche de plato de segunda mesa, bateador emergente y bueno, otras palabras. Pero no, la verdad es un privilegio, hermanos, y le doy gracias a Dios y a nuestro amado Henry y a la mesa directiva de IDEX, a nuestro querido Michael, también a Kevin Josías, que es una pena realmente que él no esté aquí. Estamos orando por él, pero por el honor de estar aquí, porque yo sé, de nuevo, Henry me trata como hijo realmente. Hay varios aquí que podrían predicar. Ya me tardé un poquito en llegar y ya me dijo Michael, ya Sugel estaba preparándose algo, porque no veíamos para cuándo. Pero llegué a tiempo, gracias a Dios, y pensando en cerrar esta conferencia que ha sido un privilegio, algo histórico realmente. Estamos muy agradecidos con el Señor por la iniciativa y la provisión del Señor a través de IDEX, todo el amor del ministerio hispano que amamos profundamente, todos los hermanos trabajando duro, y mañana ahí ya los podrán ver los que vinieron expresarle su amor aún más y al escuchar a Sugel ahí en el ministerio hispano, y si Dios quiere. Y bueno, la verdad valió la pena que se me fuera el avión, no que se me olvidó, el avión me iba a ir a las 5 de la tarde, pero ya saben, en México decimos cuando se te olvida algo y se me fue el avión, y este avión se fue de verdad, se me va a ir, se va a las 5 de la tarde, entonces sí se me va a ir el avión, pero esperamos que no mentalmente, solo físicamente, hermanos, se me vaya el avión, pero un privilegio. Y entonces, la verdad, hermanos, gracias al Señor por su gracia. Y estaba pensando cuando me dijo Jen en la mañana, oye, esto pasó, bueno, entonces estaba pensando, orando, pensando de qué hablaremos, tratando pues de complementar tanta bendición que hemos recibido a través del hermano MacArthur, Lawson, de Sugel, de Henry, y consideré en un punto, bueno, podemos hablar de la base bíblica de por qué comer tacos de costilla. Pensé, no, eso no es tan espiritual. ¿Cómo el taco de costilla mata el taco al pastor? Dije, podría ser, algunos se pueden ofender, entonces, como no es bíblico, no vamos a hablar de eso. Pero vamos a hablar de la fortaleza frente al sufrimiento mediante la palabra de Dios. Ese va a ser el tema que vamos a tocar, la fortaleza frente al sufrimiento mediante la palabra de Dios. Y para ello vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 119. El Salmo 119. El Salmo 119, como ustedes saben, por así decirlo, es la torre de las Escrituras, el rascacielos de un texto que presenta las cualidades de la palabra de Dios y cómo afecta la vida cotidiana del creyente. Esta sección que vamos a estudiar en esta tarde por unos minutos en el Salmo 119, vamos a concentrarnos en los versículos 25 al 32. Salmo 119, 25 al 32. Aquí vamos a estudiar la fortaleza frente al sufrimiento mediante la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 25. Vamos a leer el texto para que lo tengamos fresco en nuestra mente. Salmo 119, 25. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Versículo 28. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón.
El Salmo 119 se distingue por lo menos por 5 razones que es importante que las sepas para poder entender lo que el Espíritu de Dios está diciendo aquí, dijo aquí en el Salmo 119, 25 al 32. El Salmo 119 se distingue en primer lugar porque es el capítulo más largo de la Biblia. Ningún otro capítulo en toda la Biblia tiene 176 versículos. Así como en la Reina Valera 60, el texto hebreo tiene 176 versículos. Y para que vean que no me los estoy cotorreando, acompáñenme al versículo 176. Observen cómo concluye este salmo. Salmo 119, versículo 176. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Este gran salmo no solo tiene 176 versículos, sino que en segundo lugar, el Salmo 119 tiene un tema sobresaliente. No solo este gran salmo es el capítulo más largo de la Biblia, sino que tiene un tema sobresaliente. Y alguno dirá, bueno, pero hay otros textos que tienen temas sobresalientes. ¿Qué es lo que lo hace especial? Lo que lo hace especial es que a pesar de ser tan extenso, hay un tema principal. Ningún otro capítulo de la Biblia, en ningún otro capítulo de la Biblia se habla tanto de un tema de manera continua, sin interrupción. El tema del Salmo 119 es la palabra de Dios. Y algo sorprendente que confirma esta característica sobresaliente de que ningún otro capítulo de la Biblia habla tanto de un tema de manera continua, sin interrupción. Algo que lo confirma es que, excepto por el versículo 122, en cada uno de los otros 175 versículos de este salmo, el salmista hace referencia a la palabra de Dios. Impresionante. No hay otro texto como este en las Escrituras. Piénsalo, 175 versículos que de manera continua hablan de la palabra de Dios, usando diferentes palabras que en general son sinónimos para referirse a la palabra de Dios. Por ejemplo, se refiere el salmista a la palabra de Dios como ley, testimonios, estatutos, juicios, etcétera. En general, sinónimos. Una tercera característica del Salmo 119 es que a lo largo del Salmo encontramos cualidades de la palabra de Dios y realidades de cómo afecta la vida diaria. En otras palabras, a lo largo de este Salmo encontramos virtudes de las Escrituras y cómo afectan tu vida cotidiana como creyente. El tema es la palabra de Dios y cómo enfrentar la vida en diferentes facetas como hijo de Dios. En estos 176 versículos divididos en 22 partes, siguiendo el alfabeto hebreo, cada una de las 22 partes tiene 8 versículos. Y a lo largo de estas 22 partes, el salmista toca diferentes temas relacionados con la palabra de Dios. Una cuarta característica impresionante realmente de este salmo es que el Salmo 119, contiene la oración más larga en toda la Biblia. El Salmo 119 contiene la oración más extensa registrada en las Escrituras. Obsérvalo, Salmo 119, versículo 1. No lo vamos a leer, no teman. Algunos de ustedes ya están orando allá atrás, les decía en el taller anterior. Están ya con los ojos cerrados, por no decir que están tomándose su coyotito. Entonces, para no tentarlos a pecar, no teman, no lo vamos a leer todo. Solo queremos ver cómo esta es la oración más larga en toda la Biblia. Observen, Salmo 119, versículo 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados, versículo 2, los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Esos primeros 3 versículos son los únicos 3 versículos de los 176 que se presentan en tercera persona. El salmista solo dice, satisfechos los creyentes obedientes a la palabra de Dios. Es una afirmación, es una realidad. Y noten, a partir del versículo 4 comienza a orar.
tú encargaste, le dice a Dios, que sean muy guardados tus mandamientos. Y observen dónde termina esta oración que comenzó en el versículo 4. Vayan de nuevo al versículo 176. Ahí dice el Salmo 119, 176, yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Aquí tienen ustedes, escuchen, 173 versículos de oración. Esta es la oración más larga en todas las Escrituras. Esto es impresionante, piénsalo. 173 versículos escritos por el Espíritu de Dios. No hay otra oración tan larga en el Antiguo y Nuevo Testamento, y toda esta oración gira en torno a la palabra de Dios, cualidades de la palabra de Dios y cómo esas cualidades afectan la vida diaria del creyente. Después de haber oído esto, de que esta es una oración de 173 versículos, podrías pensar, hombre, este hombre que Dios usó para escribir el Salmo 119, seguramente caminaba en agua este hombre. Era tan espiritual que el hombre flotaba cuando caminaba. Ha de haber sido un súper, ultra creyente. No fue así. Y esto es probablemente algo de lo más confortante acerca del contexto del Salmo 119. Y esta es la quinta característica distintiva del Salmo 119. El Salmo 119 fue escrito por un creyente común y corriente como tú y yo. El Salmo 119 fue escrito por el Espíritu de Dios usando a un creyente común y corriente como tú y yo. ¿Quién fue ese hombre? No sabemos. Alguno dirá, ya estuvo, por eso lo inventaste. No sabemos quién fue el hombre que Dios usó para escribirlo. No lo sabemos. No sabemos cuándo, ni dónde, ni en qué circunstancias específicas lo escribió, pero el texto indica que su escritor estaba enfrentando persecución. Como lo vemos, por ejemplo, en el versículo 110, era un hombre que estaba enfrentando problemas externamente. Versículo 110, me pusieron lazo los impíos. Versículo 109, mi vida está de continuo en peligro. Su vida estaba en juego. Fue un hombre joven, ¿cómo lo sabemos? Versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra y aplique esa verdad a su vida. Versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es su nombre. Versículo 17, se llama a sí mismo siervo. En el 19, forastero, no dice sierva, forastera. Es un hombre joven, escuchen, un creyente común y corriente que no solo enfrentaba problemas externamente por el pecado de otros, sino también internamente por su lucha contra el pecado. Esto lo vemos en el versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En otras palabras, escucha, el hombre que Dios usó para escribir este gran salmo luchaba con problemas internos y con problemas externos. Vivía lo que todo creyente vive diariamente. Una batalla en dos frentes. Internamente vivía en una lucha contra sus deseos pecaminosos y externamente vivía enfrentando sufrimiento, muchas veces a causa de los pecados de otros. Sin embargo, Dios lo usó para escribir el Salmo 119 y darnos un ejemplo de cómo vivir en base a su palabra. Y aquí, en esta porción en particular, en los versículos 25 al 32, vemos 5 realidades de la fortaleza de la palabra en tu sufrimiento. 5 realidades de la fortaleza de la palabra de Dios en tu sufrimiento como creyente. Veamos la primera. Versículo 25. La primera realidad de la fortaleza de la palabra en tu sufrimiento. ¿Cómo es que Dios te fortalece a través de su palabra en medio de tu sufrimiento? Versículo 25, al darte ánimo en tu sufrimiento. Al darte ánimo en tu sufrimiento. Obsérvenlo, versículo 25. Recuerden, está orando. Y dice este hombre,
abatida hasta el polvo está mi alma. Detengámonos ahí. Esa frase se traduce mejor del hebreo: mi alma se apega al polvo, mi alma se aferra al polvo. Es como si su ser interior, sus emociones, su voluntad, sus deseos, sus pensamientos estuvieran ahí como tapete en el piso. Está aferrado y no lo puede levantar. Y por eso dice versículo 25, vivifícame. En el hebreo, manténme vivo, preserva mi vida, tráeme de regreso a la vida. Y dice al final, según tu palabra. ¿Qué está diciendo aquí este creyente? Este hombre está inmerso en sufrimiento. Su alma se aferra al polvo. Esto es incapaz de levantarse a sí mismo, por sí mismo, y por ello le pide a Dios que le dé fortaleza, que le dé consuelo, conforme a su palabra y en base a su palabra. Aquí hay una gran lección. ¿A quién debes acudir cuando estás en el fondo del dolor? Cuando estás en el fondo del sufrimiento, del desánimo. Aquí está la respuesta: a Dios mediante su palabra. A Dios en una actitud de oración dependiente mediante su palabra. Hermanos, esta es una de las funciones más preciadas de la palabra de Dios. Una de las verdades más ricas, más confortantes de toda la palabra de Dios. El Señor nos ha dado su palabra en parte para confortarnos en el sufrimiento. Es un regalo invaluable, la palabra de Dios, lo sabemos, pero esto nos ayuda a valorarla aún más, recordar por qué Dios en parte dio su palabra. Observen esta verdad reiterada en Romanos 15, versículo 4. Romanos 15, versículo 4. Aquí en este contexto recordarán que Pablo está hablando de la importancia de que los creyentes en la iglesia en Roma estén en armonía, en amor, en el área de gustos, de preferencias, áreas que no son blanco y negro, áreas en donde la palabra de Dios no da mandatos específicos. Y Pablo reconoce que esto puede llegar a ser una fuente de conflictos en la iglesia. Uno quiere la alfombra roja, otro que la quiere verde, uno quiere el sermón de 45 minutos, otro de 50, uno quiere 15 minutos de música, otro quiere 20 minutos, y a veces eso puede ser fuente de conflicto y de desánimo. Entonces Pablo aquí en este contexto le escribe a esta iglesia y les dice, les recuerda en dónde encontrar fortaleza, consuelo, para poder mantener la unidad en amor en el área de preferencias. Y les dice estas hermosas palabras, Romanos 15, 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿De qué está hablando? En el contexto original del Antiguo Testamento. Claro que esto se puede aplicar, como lo decíamos ayer, a cualquier parte de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Pablo mismo llamó escrituras, por ejemplo, en 1 Timoteo 5:18 al Nuevo Testamento, cuando dijo, pues la Escritura dice, y citó el Antiguo Testamento, no pondrás bozal al buey que trilla, y citó el Nuevo Testamento, digno es el obrero de su salario. Entonces, vamos a ver aquí que estas cosas que se escribieron antes, las Escrituras, como lo menciona Pablo al final del versículo, se refiere aquí en el contexto al Antiguo Testamento, sí, pero también se refiere al Nuevo Testamento por implicación, conforme Dios revela más adelante el resto de su palabra. Pero noten lo que dice Pablo, versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y aquí viene, escuchen, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Las Escrituras aquí de nuevo son el Antiguo Testamento y por implicación, ya dijimos, más adelante se aplican al resto del Nuevo Testamento, pero observen lo que está diciendo. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia, esa palabra griega traducida paciencia aquí en Reina Valera 60 se refiere, escucha, a la capacidad de soportar frente a la dificultad, la capacidad de soportar, de resistir frente a la dificultad. Entonces noten, dice Pablo, a fin de que por la paciencia, a fin de que por la capacidad de resistir frente a la dificultad
y añade, versículo 4, y la consolación o el consuelo o el levantar el ánimo, la paráclesis, relacionada con Paracleto, el consolador, de las Escrituras, tengamos esperanza, tengamos la expectativa de esperar algo con confianza. En otras palabras, Dios usa su palabra para darte la capacidad para resistir en medio de tu sufrimiento, para perseverar, te conforta. ¿Necesitas fortaleza para perseverar ante la dificultad? ¿Necesitas ánimo? ¿Necesitas consuelo ante la dificultad? Entonces, escucha, necesitas pedirle al Dios de la paciencia y la consolación que te fortalezca, que te anime. Y además de pedírselo, abre tu Biblia para estudiarla, porque el entender la palabra de Dios y someterte a ella es el medio primordial que Dios va a usar para fortalecerte y confortarte. Claro que Dios puede usar hermanos, como lo hizo en la vida de Pablo, lo vemos en sus epístolas, claro que sí, pero todo en base a la palabra de Dios. El medio primordial que Dios usa para confortar a un creyente que está sufriendo es su palabra entendida correctamente. Por eso, cuando más desanimado estés, cuando estás sufriendo más, es cuando más necesitas, en un sentido, estudiar, escuchar la palabra de Dios. Y es paradójico, ¿no es cierto? Porque en términos sentimentales, cuando nos sentimos más desanimados, menos ganas tenemos de ir a la iglesia, ¿no es cierto? No es raro, lo vemos, es nuestra tendencia natural, a veces pecaminosa, el desanimarte y alejarte de la enseñanza, la predicación de la palabra de Dios. Pero Pablo, recuerden ustedes, a la iglesia en Corinto les mandó que le dieran prioridad a la predicación. Y nos dice por qué en parte, en 1 Corintios 14, ¿recuerdan cuando dice en 1 Corintios 14, uno seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis? Se refiere aquí a predicar. Y escuchen lo que dice, versículo 3, 1 Corintios 14, 3. Pero el que profetiza, el que predica, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 3 funciones de la palabra de Dios. La palabra de Dios te enseña, te edifica. Es la palabra que tiene poder para sobreedificaros, te enseña más acerca de Dios, te ayuda a que seas más obediente, además te exhorta. Pablo mandó a Timoteo en 2 de Timoteo 4:2, recuerdan que enseñar, exhortar con toda paciencia y doctrina, la palabra de Dios, escucharla explicada, llamándote a obedecerla, te motiva a ser más obediente, a dejar el pecado, pero también la palabra de Dios te consuela. Por eso, hermano, ¿cómo encuentras como hijo de Dios? ¿Cómo confortas a otro creyente que está sufriendo, a lo mejor en el lecho del dolor, en un hospital, en un funeral? Obviamente lo haces con amor, pero no hay mejor herramienta que explicar y aplicar la palabra. Escucha un buen sermón, lee un buen comentario, lee un libro que te ayude a entender y aplicar correctamente la palabra de Dios, porque ese es el medio primordial que Dios usa para darte ánimo en tu sufrimiento. En lugar de ceder a nuestros deseos, a nuestros sentimientos naturales, otra vez cuando estamos desanimados, sufriendo, recuerda esta verdad, busca, acude, corre a la palabra de Dios, a un buen sermón, a una predicación para encontrar consuelo. No, ves que este gritón del predicador, ¿cómo me va a confortar? Es el Espíritu de Dios a través de la explicación correcta de su palabra lo que Dios va a usar para confortarte conforme tú te sometes a ella. Entonces, regresando aquí al Salmo 119, 25 al 32, vemos la primera realidad de la fortaleza de la palabra en tu sufrimiento. En primer lugar, te da ánimo en tu sufrimiento. En segundo lugar, encontramos oraciones respondidas en tu sufrimiento. Oración respondida en tu sufrimiento.
La primera realidad de la fortaleza de la palabra en tu sufrimiento es encontrar ánimo en tu sufrimiento. La segunda es orar con respuesta en tu sufrimiento. Orar con respuesta en tu sufrimiento. Versículo 26. Sigue orando el salmista, recuerden, está sufriendo profundamente, no olviden el contexto, está luchando contra su pecado. Ya lo vimos, versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En el 36, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia, probablemente porque luchaba con la avaricia, lo explicamos en la última sesión. En el 37, aparta mis ojos que no vean la vanidad, probablemente luchaba con la vanidad, con la mundanalidad, es lo que significa en el hebreo. Entonces recuerden, este hombre está luchando con su pecado, está luchando con aflicción externa, está la situación tan mal, está sufriendo a tal grado que versículo 25 dijo, estoy como si estuviera pegado al piso, no me puedo levantar de lo afligido que estoy. ¿Y qué hizo en esa situación? Versículo 25, vivifícame según tu palabra, buscó consuelo a través de la palabra, pero además versículo 26, noten, te he manifestado o te he contado de mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos. ¿Qué quiere decir esto? El salmista le contó a Dios en oración de su vida a detalle. Eso es lo que significa ahí al principio del versículo 26, te he manifestado, te he contado de mis caminos. En términos de los salmos, derramó su corazón a Dios. El salmista le contó a Dios en oración de su vida, a detalle lo que estaba viviendo, y dice aquí, versículo 26, escucha, y me has respondido. Dios le respondió. Esto lo animó a pedirle a Dios, noten al final del 26, que le enseñara sus estatutos. Este es un creyente genuino. Noten, hermanos, este es un ambiente de oración anclado en la palabra. Este es el contexto del Salmo 119, no lo olviden. Por eso explicamos que del versículo 4 al 176 este hombre está orando y sigue orando aquí. Está orando. Es un ambiente de oración anclado en la palabra. Recuerden, esta es la oración más larga de la Biblia. Y en este ambiente de oración, él anhela aprender, él anhela obedecer la palabra, no salirse con la suya. ¿Se dan cuenta? Observen aquí, hermanos, el eslabón que hay entre la palabra de Dios y la oración. Noten de nuevo el versículo 26, esto es vital para tu vida de oración y vital en particular, como lo enseña el texto, cuando estás sufriendo, en todo momento de tu vida. Noten versículo 26, te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Este hombre ora, escucha en base a la palabra de Dios. Noten esta misma idea allá atrás en el versículo 4. Salmo 119, 4, le dice a Dios, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. ¿Cómo sabía que Dios había mandado que se obedeciera su palabra? Porque el hombre estudiaba la palabra. Y por eso le dice a Dios, versículo 5, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. En otras palabras, este hombre oraba en base a entender, a interpretar correctamente la palabra de Dios. Noten, hermanos, su entendimiento no era nada más académico, aún en el sufrimiento, ya lo dijimos, él quería obedecer, él quería aprender para obedecer. Él le decía a Dios, versículo 33, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Él quería entender la palabra para obedecerla. Y estar sufriendo. No es fácil pedirle a Dios entendimiento para obedecer cuando estamos sufriendo, ¿no es cierto? Nuestra tendencia muchas veces pecaminosa es, Señor, sácame del sufrimiento. Eso es lo que más me importa. No me importa tanto serte fiel, no me importa tanto glorificarte en medio de este sufrimiento. Lo que más me importa es salirme con la mía, estar cómodo. Eso obviamente muestra una actitud pecaminosa. Estamos pensando primero en nosotros y no en Dios. Pero este hombre quiere aprender, está sufriendo. Pero noten, pide en base a la palabra de Dios. Y hermanos, aquí hay una verdad muy importante, de nuevo, especialmente en el contexto del sufrimiento. Este hombre pide
en base a la palabra de Dios y por eso Dios le responde conforme a su voluntad. No puedes orar correctamente sin entender correctamente la palabra de Dios. No puedes orar de una manera que honre a Dios a menos de que entiendas lo que el autor original quiso decirle a la audiencia original y estés buscando obedecer su palabra. Hermanos, esto no es diferente, es la misma idea de Juan 14, 13 y 14. Orar en el nombre de Jesús es orar en armonía con quien es Él. Orar en el Espíritu, Efesios 6, 18, es orar en base a lo que Dios ha revelado en su palabra, habiéndolo entendido correctamente. Y conforme le pides a Dios, conforme a su voluntad, conforme a lo que Él ha revelado, Él te responde conforme a su voluntad. Y eso Dios lo usa para confortarte. Recuerda, Dios no siempre responde lo que tú quieres a tu tiempo como tú quieres. Recuerden, está orando este hombre en el sufrimiento y él, versículo 26, le manifestó a Dios sus caminos. Esto, hermanos, es otra manera de decir Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones en toda oración y ruego. Derrama tu corazón a Dios, pero no pienses que la oración es una especie de terapia personal y ya con eso ya me desahogué, ya estuvo. No. Vean, Él dice, versículo 26, te he manifestado mis caminos, te abrí todo y me respondiste. Ese es el punto. Recuerden, el Señor responde conforme a su voluntad. Nuestra responsabilidad es obedecer. Primera de Juan 3:22, cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y Primera de Juan 5:14, recuerdan, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y de nuevo, hermanos, podemos pedir en base a lo que entendemos de la palabra correctamente, pero finalmente Dios es el que tiene la última palabra. Y tenemos ejemplos de esto, recuerdan, en medio del sufrimiento, Santiago 1, tened por sumo gozo cuando os halléis ¿qué? En diversas pruebas. Y en medio de ese contexto, y si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué hace? Pídala a Dios. Pide sabiduría, pero tienes tu Biblia abierta, estás estudiando, porque Dios da su sabiduría primordialmente a través de entender correctamente su palabra. Hermanos, el Señor le pidió, recuerdan, nadie oró de manera tan perfecta, tan en línea con la voluntad de Dios como el Hijo. Y en Mateo 26, en el huerto, recuerdan, le dijo al Padre 3 veces, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y el Padre le quitó la copa de sufrimiento en la cruz? No. Gran ilustración. Puedes orar en obediencia perfecta en base a la voluntad de Dios, pero no por eso Dios te va a dar lo que quieres. Entonces, aquí vemos 5 realidades de la fortaleza de la palabra en tu sufrimiento. Encontrar ánimo en tu sufrimiento. Conforme estudias y entiendes la palabra, Dios lo usa para que encuentres ánimo en tu sufrimiento. En segundo lugar, te responde conforme a su voluntad en tu sufrimiento. En tercer lugar, disfrutas de la palabra en tu sufrimiento. Disfrutas de la palabra en tu sufrimiento. Y a través de esto, Dios te anima. Obsérvalo, versículo 27. Noten lo que dice el salmista. Le dice a Dios, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite, en el hebreo, para que ocupe mi mente en tus maravillas. Él quiere entender la palabra de Dios para que su mente esté ocupada, observen, en tus maravillas. Esta es una manera de referirse a las verdades de la palabra de Dios. Ya lo había dicho en el versículo 18, recuerdan, uno de los textos mejor conocidos del Salmo 119. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Por qué lo llama aquí las verdades de la palabra de Dios maravillas en el versículo 27? Porque esto apunta a lo maravilloso, lo extraordinario, que es entender las realidades gloriosas de la palabra de Dios. ¿Hay algo más glorioso, hermanos, que entender que
el que dijo sea la luz y fue la luz, es el mismo que es el autoexistente Dios Jehová, el que no necesita a nada ni a nadie fuera de Él para existir, Él quien es fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, Él que es justicia perfecta, Él quien nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos salvó por gracia. Tantas verdades. Estas son maravillas. Y observen el versículo 27, Él quiere entender, comprender para que pueda ocupar su mente en las maravillas de Dios. ¿Quién es Dios y lo que Él hace? Leer la Biblia, escucha, te llevará a entender conforme vas estudiándola. No solo la lees, sino la estudias, quizás con un buen comentario que te ayude a entender contexto original, cómo usó el autor las palabras, cómo la entendió la audiencia original. Pero escucha, conforme entiendes la palabra de Dios correctamente y ocupas tu mente con ella, conforme entiendes las maravillas de las Escrituras, Dios va a usar su verdad para elevarte por encima de la aflicción, en términos de gozo, de fortaleza, como lo estamos viendo en este pasaje. Noten una cuarta realidad de la fortaleza de la palabra en tu sufrimiento. No solo te da ánimo en tu sufrimiento, no solo encuentras oraciones respondidas en tu sufrimiento, no solo disfrutas de la palabra en tu sufrimiento, sino que noten en cuarto lugar, versículo 28, te fortalece en tu sufrimiento, te fortalece en tu sufrimiento. Versículo 28, se deshace mi alma de ansiedad. ¿Qué quiere decir esto? En el hebreo, está llorando mi alma de tristeza. Tiene tantos problemas. Ya vimos qué tipo de problemas. Su vida está en juego, hermanos. Lo vimos al principio, ¿recuerdan? Su vida está en juego, está en peligro. Está llorando, dice al principio del 28, mi alma de tristeza, de problemas. Y a la luz de esto le pide a Dios, noten, versículo 28, susténtame. En el hebreo, fortaléceme, noten otra vez, según tu palabra. Aquí el salmista regresa a la petición del versículo 25, quizás con un giro un poco diferente. En el versículo 25, si somos muy exactos, se ve ahí un tono de consolación, aquí más de fortaleza en el versículo 28. Pero aquí en esencia regresa a la petición del versículo 25. Él está profundamente triste. ¿Y qué hace en el fondo de su tristeza? Acude a pedirle a Dios que lo fortalezca. Noten otra vez a través de qué, según tu palabra, a través de tu palabra. Otra vez, hermanos, cuando estás triste por sufrimiento, claro que oras, claro que por nada estás afanado, pero también acudes a la palabra de Dios que Él usa para fortalecerte. Y de nuevo, hermanos, que tienen el privilegio de confortar a nivel pastoral a alguien o simplemente un hermano, en general como cristiano, Dios nos llama a animarnos unos a otros. Observa la palabra. No sabes qué decirle a alguien cuando llegas a un funeral y te piden que prediques y es uno de los momentos en los que más impotencia sientes. ¿Recuerdas? ¿Qué le voy a decir? ¿No es cierto? Dile lo que dice Dios en su palabra. Busca decirse el obvio en amor, contacto, pero sé fiel, explica la palabra. Probablemente no es el momento, entendemos, para darle un sermón de 45 minutos en un funeral, en un velorio. Por lo menos en México no es el momento, quizás en otros países, otras culturas lo es. Pero tienes a lo mejor 2, 5 minutos, abre la palabra, abre el bálsamo, abre esa palabra preciada que Dios usa, despliega, explica las maravillas de la palabra de Dios, para que Dios use su palabra para ese creyente, para que por el poder de su Espíritu recuerde que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres, el que es misericordioso, perfecto, amoroso, etcétera. Noten la última realidad, con esta terminamos. 5 realidades de la fortaleza de tu palabra en tu sufrimiento. No solo encuentras ánimo,
no solo hay oraciones respondidas y el deleite de entender la palabra y ser fortalecido a través de ella en tu sufrimiento, sino que finalmente, en quinto lugar, enfrentas en obediencia tu sufrimiento. Enfrentas en obediencia tu sufrimiento. Versículos 29 al 32. Alguno dirá, oye, pero pensé que estabas hablando de cómo Dios nos fortalece. Sí, Dios te fortalece también conforme tú eres obediente en medio del sufrimiento. Noten, versículo 29. El salmista dice, aparta de mí el camino de la mentira. Detengámonos ahí. Recuerden el contexto, en medio de su sufrimiento, de su tristeza, el salmista le pide a Dios que lo aparte de la mentira. Por el contexto de todo el salmo, es probable ver aquí el poder santificador del sufrimiento. En otras palabras, Dios pudo haber usado este sufrimiento para hacerlo anhelar, dejar el pecado. Muy importante esto. Recuerden, en el mismo Salmo dice, antes que fuera yo humillado, descarriado, andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Recuerdan? Lo vemos, por ejemplo, en el versículo 67, es lo que dijo. En el 71, escuchen, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Versículo 72, mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Hermanos, aquí tienen ustedes el poder santificador del sufrimiento. Hebreos 12:11. La disciplina de Dios nos lleva a la santidad. Primera de Pedro 5:10, después que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os fortalezca, afirme, establezca. No olvides el poder santificador del sufrimiento en tu vida. El salmista lo entendió. Entonces el salmista pide a Dios que lo aparte de la mentira y añade al final del 29, y en tu misericordia, en el hebreo, en tu gracia, concédeme o enséñame o dame tu ley. Escuchen, el salmista reconoce aquí, esta es una verdad fenomenal. Escuchen, aquí en esta frase cuando dice el salmista, en tu gracia, concédeme tu ley o enséñame tu ley, el salmista reconoce que tener acceso a la palabra de Dios es una expresión de gracia por parte de Dios. Esta es una verdad monumental. Esto muestra que solo Dios puede conceder a alguien en su gracia acceso a la palabra. Por eso Pablo oraba en 2 Tesalonicenses 3:1 que oraran por él para que la palabra corriera y fuera glorificada. Por eso Pedro entendía en Hechos 15 cuando dijo que Dios quiso que los gentiles oyesen por su boca el evangelio y creyesen. Es un privilegio que alguien escuche la palabra de Dios. El salmista lo entendía. Recuerda, estar expuesto a la palabra de Dios es una expresión de amor inmerecido por parte de Dios hacia ti, sea para un incrédulo o un creyente. Al mismo tiempo, observen cómo el salmista se esfuerza por obedecer en medio de la aflicción. Versículo 30. Escogí el camino de la verdad, o en el hebreo de la fidelidad o perseverancia en la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Versículo 31. Me he apegado a tus testimonios. Una pausa ahí. Recuerden, hermanos, el contexto. En medio de su dolor, dice en el 31, me ha pegado, se está aferrando a la palabra de Dios. Hermanos, esta es la manera de enfrentar la aflicción. Y noten cómo concluye el 31. Oh Jehová, no me avergüences. ¿No me avergüences? ¿No me avergüences de qué? ¿Por qué le dice esto a Dios? Porque lo que le está diciendo a Dios es esto: no me falles. No me dejes sin la esperanza que encuentro mediante tus testimonios, mediante tu palabra. No porque Dios le pueda fallar, sino porque aquí el salmista expresa su anhelo de que Dios lo fortalezca mediante sus testimonios, mediante su palabra. Algo así como Mateo 6:13, cuando el Señor nos manda orar, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No que Dios te va a meter en tentación, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que expresa un corazón que anhela la santidad y reconoce su fragilidad, su propensidad a pecar, y por eso le dice a Dios: Señor, guárdanos del mal, guárdanos de cualquier cosa que nos lleve a pecar. Y noten cómo concluye versículo 32.
Por el camino de tus mandamientos correré. Esa palabra correré implica fuerza, gozo. Cuando o porque, dice ahí versículo 32 al final en el hebreo, porque ensanchas mi corazón. ¿Qué quiere decir ensanchas? Está hablando en sentido figurado, no que el corazón lo va a hacer más grande, el músculo. Corazón, recuerden, en la Biblia se refiere a la voluntad, deseos, pensamientos. Cuando dice aquí el salmista ensanches, en el versículo 32, lo que está diciendo es porque extiendes, porque abres ampliamente mi corazón. ¿Qué quiere decir eso? Está hablando en términos figurados. Él dice, por el camino de tus mandamientos correré, porque tú me das confianza en mi corazón. Eso es lo que quiere decir ensanches. Está hablando en términos figurados. Ahora observen que en estos versículos 29 al 31, el salmista reconoce su responsabilidad. Él reconoce que tiene que obedecer y al mismo tiempo reconoce que solo Dios lo puede capacitar para obedecer. De nuevo, esto en el contexto del sufrimiento. Y noten, hermanos, esta es la verdad que vemos en Filipenses 2:12 al 13. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, Filipenses 2:12, porque, versículo 13, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Claro, le pides a Dios, Señor, ayúdame, fortaléceme, y tú cumples con tu responsabilidad de disciplinarte para la piedad, de ser obediente. Observen, hermanos, el versículo 32 de nuevo para terminar. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches o cuando des confianza a mi corazón. Él dice, por el camino de tus mandamientos, los mandamientos de Dios, camino con fuerza y gozo. Esa es la idea de correr. Normalmente en este contexto, aquí el correr apunta a fuerza, a gozo. Y Él está diciendo, por el camino de tus mandamientos, Dios, voy caminando, voy obedeciendo con fuerza, con gozo, porque tú, Dios, me has llenado de confianza en mi corazón, en mi voluntad, en mi mente, en mis deseos. ¿Cómo? ¿Cómo que está corriendo? ¿Cómo que está corriendo con fuerza y gozo por el camino de tus mandamientos? ¿Qué quiere decir esto? Dios le concede esperanza y gozo en medio de la aflicción, escucha, mediante su obediencia a su palabra. De nuevo, hermanos, observen cómo Dios lo fortaleció. Esto es hermoso. Dios lo llenó de esperanza, de gozo en medio de su aflicción. Dios, escucha, te fortalece, te da esperanza, te da tranquilidad, te da gozo en medio de la aflicción. Escucha, primordialmente mediante su palabra. Dios te fortalece, Dios te anima, Dios te conforta primordialmente a través de que tú entiendas y obedezcas su palabra. Dicho en términos del Nuevo Testamento, esto es andar en el Espíritu. Efesios 5:18, sé llenos del Espíritu. Y el pasaje paralelo, cuando eres lleno del Espíritu, escucha cuando Colosenses 3:16, la palabra de Cristo que mora en abundancia en ti. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. Es lo mismo. Vean la mente impresionante de Dios. Aquí lo ilustra en la vida de este hombre. En el Nuevo Testamento nos lo manda como creyentes. Conforme tú eres diligente en estudiar la palabra para entenderla correctamente y someterte a ella, eso es lo que significa que la palabra de Cristo mora en abundancia en ti. Cuando tú eres obediente a la palabra de Dios entendida correctamente, el Espíritu de Dios te controla, y cuando andas en el Espíritu, cuando estás siendo controlado por el Espíritu, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Gálatas 5:22, amor, gozo, paz, paciencia, etc. Impresionante, ¿no es cierto? Otra vez no estamos diciendo, hermanos, que esto es fácil, en términos de que, bueno, ya una vez que obedeces la palabra, ya desaparece el problema. No, a pesar de que este hombre, noten, versículo 32 de nuevo, está obedeciendo con gozo, con fuerza, con ánimo. Hermanos, le estaba yendo, como decimos en México, como en feria. Estaba sufriendo. A pesar de que estaba viviendo así, estaba sufriendo.
Y noten, hermanos, versículo 53, horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Estaba rodeado de impíos. Ahí en el versículo 51, los soberbios se burlaron mucho de mí. Versículo 50, ella, hablando de la palabra de Dios, es mi consuelo en mi aflicción porque tu dicho me ha vivificado. Versículo 69, contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Sufrió, pero él se esforzó por la gracia de Dios, por mantenerse aferrado al estudio, obediencia a la palabra de Dios. Pero aún así, el problema siguió ahí. Sin embargo, Dios en medio del problema lo sostuvo. Y así es contigo. Dios puede, en respuesta a la oración, escoger quitarte el sufrimiento que estás enfrentando, pero también puede, como lo hizo con Pablo en 2 Corintios 12, o el Señor dejarte el sufrimiento. Y si es así, te va a dar la gracia para enfrentarlo. Pero otra vez, tu responsabilidad es buscar consuelo únicamente a través, primordialmente, de su palabra. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y este hermoso texto que nos recuerda que debemos buscar tu consuelo en oración mediante el estudio de tu palabra. Qué fácil es, Padre, cuando estamos sufriendo. Tú conoces lo débiles que somos, Padre, lo propensos que somos a ceder a nuestros deseos pecaminosos, a nuestro orgullo, a nuestra, muchas veces, nuestro anhelo por encontrar la comodidad, el alivio del sufrimiento. Tú lo sabes, Señor Jesús, tú eres el varón de dolores experimentado en quebranto. Gracias porque tú eres nuestro sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Gracias porque podemos acudir al trono de la gracia. Y oramos, Señor, que echemos mano de este tesoro que tú usas en parte para confortarnos, que entendamos que no encontraremos de ninguna otra manera tu consuelo fuera de buscarlo en oración dependiente mediante el estudio y sumisión a tu palabra. Gracias, Señor, por este hermoso ejemplo de este creyente. Te damos la gloria en Cristo Jesús. Amén.